María Magdalena corre y va donde está Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han colocado. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él. Entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 2 al 8. Juan es el apóstol, es el evangelista, es el teólogo. Notas amables a la palabra de Dios, martes 27 de diciembre, año 2022. Juan, el apóstol, el teólogo, el evangelista, la persona clave para uno entender tantos misterios de Dios de acuerdo a la palabra en la Sagrada Escritura. Hoy es el día de él y la liturgia en nuestra Iglesia Católica permite celebrar esa fiesta de Juan el apóstol evangelista. Una fiesta interesantísima desde todo punto de vista, para uno aprender mucho del misterio de Dios. Los 4 evangelios son muy interesantes. El de Juan se pone mucho más interesante. Es una persona aguda, una persona inteligentísima, goza de la sabiduría. Escribe ese evangelio según San Juan, escribe ese Apocalipsis según San Juan, escribe cartas según San Juan. Es un erudito, es impresionante como persona, como apóstol, como evangelista. Y el tema que toca en ese capítulo 20 precisamente es el tema de la resurrección. Y cómo lo va narrando ese apóstol y ese evangelista San Juan, y pone 2 como apóstoles a funcionar, Simón Pedro y el otro discípulo, y se coloca entre comillas quién será ese otro discípulo, y viene la narración de la resurrección del Maestro. La resurrección la entendimos como el que corre el velo del misterio de Cristo como hombre y como Dios, y así reafirma la obra del Padre Celestial con ese propósito de la salvación del mundo. Cristo Jesús gana la libertad para todas aquellas personas que se atreven a creer en la resurrección, para quien no tiene miedo de decirle: tú eres el Mesías, el que debía venir al mundo, para quien le guste predicar en nombre de Dios, para quien sea atrevido y lo acepte en su corazón. Se queda él como el Mesías, el bendito que entró en la ciudad de Jerusalén, el que levantó a la humanidad caída. María Magdalena descubre la tumba vacía y la misma María de Magdala comunica esa experiencia de fe a los discípulos. Los grandes apóstoles del Maestro, Pedro y Juan, logran expresar esos sentimientos de ver y creer. Y así lo escribió y lo dejó para la eternidad el mismo apóstol San Juan en su Evangelio, en ese capítulo 20. Entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó.
En comunión con los historiadores y los hermeneutas de la Santa Biblia, podemos como admirar y recordar al apóstol más joven de todos los apóstoles, que se llama San Juan. Tiene unas características como las siguientes: fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz junto a la Virgen María, recibiendo del Señor el encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Entre todos los hijos adoptivos de Santa María, San Juan fue el primero. Luego de la resurrección, fue testigo junto a San Pedro del sepulcro vacío. San Pablo, por ejemplo, habla del apóstol San Juan en su carta a los Gálatas y dice que él es una de las columnas de la iglesia. Allá, en esa carta a los Gálatas capítulo 2. Y debido a la profundidad de su evangelio y por haber escrito varios libros que están en la Santa Biblia, San Juan en la Iglesia Católica es considerado como el patrono de los teólogos y de los escritores. Es el patrono de la persona que quiera ser teólogo, de la persona que desee ser un escritor, un proclamador de la palabra de Dios. Hay que pedirle mucho esa gracia a Dios a través de Juan, el apóstol, evangelista y teólogo. El Papa emérito Benedicto XVI destaca la figura de San Juan como apóstol, como evangelista y como escritor, como aquella persona que tiene el tema fabuloso en sus escritos, como es el tema del amor. Ese es uno de los temas espectaculares en las cartas y en el Evangelio cuando uno lee una Biblia hablando de San Juan, y lo va a encontrar allí exactamente el apóstol hablando del tema del amor. También habla el tema de la palabra que está en el primer capítulo de su Evangelio, que es un tema muy bien escrito y muy bien planteado por el apóstol San Juan. Así lo experimentó el Papa emérito, y cuando empezó a escribir la primera carta encíclica, escribir su primer documento como Papa, se le ocurrió iniciarlo con ese tema del apóstol, que es el amor. Y llamó la primera carta encíclica, la llamó así: Dios es amor. Deus caritas est, Dios es amor. Así tenemos una carta del Papa emérito, una carta encíclica basada sobre el tema del amor, inspirado en todo lo que escribe el apóstol San Juan. Y tenemos un día como hoy donde aprendemos una persona cómo puede hacer de tanto bien a la humanidad, una persona que es apóstol, evangelista, escritor y teólogo, y nos enseña que todo se aprende teniendo una buena experiencia de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.